Muy buenas noches, les saludamos en el día martes 11 de agosto de 2020. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos, emisión estelar, lo que ha ocurrido tanto a nivel local como a nivel internacional. Usted puede conocerlo aquí en esta hora de noticias. Qué bueno que nos acompaña. Así es, qué bueno que nos acompañe. Buenas noches, qué gusto que estén con nosotros. En la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Quédese porque han ocurrido muchas cosas que es importante conocerlas. Bienvenidos. Bienvenidos, tenemos muy buena información para todos ustedes y les presentamos también a Walter Bonilla, quien nos va a estar acompañando como intérprete de lengua de señas esta noche. Así que así vamos a iniciar con nuestros titulares. Bienvenidos. Las cabinas móviles para la toma de pruebas de COVID-19 llegaron a Cojutepeque, el municipio con más casos confirmados en el departamento de Cuscatlán. Ya le contamos cómo se desarrolló la jornada. Rusia anuncia que ha desarrollado la primera vacuna contra el coronavirus, una noticia que ha llegado acompañada de mucho escepticismo. La Organización Mundial de la Salud ha reaccionado al respecto. Empresarios de buses y microbuses se rehúsan a reiniciar labores el próximo 24 de agosto. Insisten en cobrar más por el pasaje, aunque ya hay una respuesta del gobierno. Regresa la sección Olores y Sabores. Hoy le presentamos una gigantesca invención que usted puede disfrutar en el centro de San Salvador, hecha por emprendedores que en medio de la crisis están saliendo adelante. Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, ya tiene compañera de fórmula. Se trata de la primera mujer afroamericana que buscará la vicepresidencia. Vamos a comenzar las noticias de esta noche contándole que los empresarios del transporte colectivo dicen que se niegan a salir a trabajar a partir del 24 de agosto. ¿Sabe por qué? Ellos insisten en que se debe aumentar el costo del pasaje. Son transportistas de varias gremiales del país que se reunieron en El Salvador del Mundo para decidir de forma unánime si encenderán los motores de buses y microbuses a partir del 24 de agosto. Nos van a reducir pasajeros dentro de las unidades y es posible que nos reduzcan la cantidad de unidades en la calle. ¿Están de acuerdo ustedes, compañeros y compañeras, en esas circunstancias? Salir a trabajar el día 23 de agosto del presente año. Por favor, levanten la mano los que no están de acuerdo en salir. Luego de la negativa de salir a trabajar, nuevamente pidieron que el gobierno les permita aumentar el pasaje, teniendo en cuenta que el impuesto de 10 centavos por galón destinado al subsidio ya no se cobra desde el 30 de junio. Nosotros necesitamos tarifas técnicas, no políticas. Si estamos de acuerdo que esta compensación sea entregada a los usuarios, a los clientes, somos empresa privada. Y por tal razón debemos tener fruto de nuestro trabajo. Pero si hay un cobro indebido del pasaje, las autoridades advierten con cancelar los permisos de circulación. Incluso muchos de ellos, a pesar que algunos están pidiendo que se aumente la tarifa y que se aumente la compensación, nos han manifestado que sí van a salir a circular. Y si alguna unidad, el día que se reactive la economía, no está circulando, entonces va a tocar implementar las medidas adecuadas. Eso podemos llegar a caso extremo que se le suspenda la concesión de la unidad de transporte, de la ruta especialmente. Estos empresarios dejan la puerta abierta para que el gobierno pueda estatizar el servicio. Incluso podemos darles en arrendamiento las unidades si llegamos a un acuerdo y si quieren nacionalizar el artículo 106 de la Constitución, ya tiene los parámetros para hacerlo, pero tienen que indemnizarnos justamente antes de poderlo hacer. Las amenazas que han hecho el ministro de decir que nos van a quitar los buses o los permisos de línea, ya lo demostramos históricamente, ya hay fallos, ya hay antecedentes de la sala de lo contencioso administrativo y de lo constitucional que no pueden hacerlo. Este sector argumenta que ha perdido en medio de la pandemia al menos 50 millones de dólares. Además, esperan seguir en reuniones con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo de reinicio de operaciones. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Comentarles también que en la Asamblea Legislativa hay una propuesta de entregar de manera mensual $1,200 a los transportistas por cada autobús y $600 por microbús. Sin embargo, debe ser aprobado un decreto porque de momento no hay subsidio porque la ley que daba vida al cobro de Ecotrans culminó a finales del mes de junio pasado. Y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, no descarta la posibilidad, escuche usted, de buscar un acuerdo con la Asamblea Legislativa para aprobar una ley y atender la pandemia de COVID-19. Eso de acuerdo a la última resolución de la Sala de lo Constitucional. El decreto ejecutivo número 32 tiene vigencia hasta el próximo 23 de agosto y de no alcanzar esos acuerdos el país se quedaría sin una normativa para regular la activación de la economía. Tenemos que llegar a acuerdos, vamos a platicar a ver si existe una visión en conjunto que podamos llegar a un punto en común y podamos realmente tener una herramienta. Es ilógico que nosotros vengamos a presentar una nueva declaratoria de emergencia cuando ni siquiera han conocido la que se presentó hace mes y medio, o sea, ya está ahí. Creo que el acuerdo bastaría platicar y decirlo, conózcanlo, por favor, empecemos a caminar. Pero mientras eso no suceda, pues realmente estamos muy lejos. Al menos 47 docentes han muerto debido a la pandemia del COVID-19. A continuación le presentaremos la historia de un profesor que contra todo pronóstico logró superar la enfermedad. Es docente y director desde hace 29 años en el Centro Escolar Anastasio Equino de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, y también fue legislador en el periodo 2012-2015. A sus 61 años se contagió de COVID-19. Temía lo peor, pues desde hace más de una década lo diagnosticaron con diabetes y hace 2 años con hipertensión. Él es uno de los 22,000 maestros salvadoreños que padecen una enfermedad crónica o terminal. Las oraciones de sus seres queridos, colegas, padres de familia y alumnos le ayudaron para enfrentar la situación. Y preocupado también, porque casi un mes y queriendo sacar lo que es adelante. Allí fue el Señor que hizo el milagro. Yo le agradezco a los padres de familia también, que ellos estuvieron pendientes, donde yo, palabras de ánimo y todo, orando y todo. Por temor a morir a un hospital, decidió quedarse en casa y aplicar todos los protocolos sanitarios para prevenir que su familia se enfermara. Que no los vamos a los hospitales. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay un alto grado de contagio. Le dije al médico que no y que íbamos a hacer, él me dijo, vamos a hacer el esfuerzo, al menos que ya no lo pueda controlar, pues me lo voy a llevar, me dijo. Y yo acá no tenía contacto con ellos, y ellos usaron lo que es sus mascarillas y todo el tiempo acá, y el contacto, pues para irme a la medicina, llegaban con una pailita, mi hija. Trató de continuar con su trabajo, pero cuando se complicó su salud, se vio obligado a hacer una pausa. Hubo unos días que yo no podía trabajar. ¿Cuántos días dejó de trabajar, digámoslo así, usted? Unos 15 días. Solo durante ese periodo frenó sus labores y ahora ha retomado el trabajo. Verifica las tareas de alumnos y coordina actividades con docentes y padres de familia. Su vocación de enseñanza le impulsa a continuar a pesar de que ya cuenta con la edad de retiro. Pero lastimosamente que uno no se puede retirar por las pensiones, por la cantidad que a uno y sobrevivir con una pensión de 200, 300, yo le entiendo pues a lo que uno está recibiendo. Él no es el único en esta situación. De acuerdo a estadísticas de bases magisteriales, al menos 5.500 maestros tienen la edad y tiempo de retiro, pero no lo hacen pues no tienen garantizada una pensión digna. Si se logra hacer una reforma en el Ministerio de Educación, van a haber grandes cambios, donde van a llegar jóvenes con una nueva energía y le van a dar oxígeno, le van a dar fuerza a lo que es la educación. Este educador agradece la nueva oportunidad de vida y de no ser parte de las estadísticas de los 47 fallecidos por coronavirus en el magisterio salvadoreño. Continuará trabajando hasta que pueda tener las condiciones para retirarse.
Posterior a la pandemia, quiere ejecutar diferentes proyectos con los niños y jóvenes del centro educativo que dirige, sobre todo de aquellos que no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos necesarios, ni siquiera para finalizar con su educación básica. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la ministra de Educación, Carla Nanilla de Varela, ha informado que las clases presenciales en las escuelas públicas y colegios privados dependen del avance del COVID-19 o del comportamiento de la pandemia. Es por eso que están en constantes evaluaciones, dice ella, si regresar antes de finalizar este año o hasta enero de 2021. Por el momento, las clases van a continuar de forma virtual, ha asegurado la funcionaria. Nos va a quedar septiembre y octubre. El año escolar termina en octubre. Digamos que con mucha suerte y rogándole a Dios, nosotros podamos regresar mes y medio antes. Es una hipótesis. Podríamos utilizar ese mes y medio para refuerzo escolar. Porque una de las primeras cosas que vamos a hacer si regresamos en septiembre o en octubre o en enero es atender a los niños en sus necesidades psicoemocionales. 3 ministros del actual gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados el manejo de 250 millones de dólares que el BID les ha otorgado. Ernesto Cornejo con los detalles. Con permiso, buenos días. Buenos días. Buenos días. Los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura brindaron un informe detallado a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre el uso de los 250 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. Se puede utilizar para reforzar caída de ingresos o también para reforzar partidas del presupuesto ya existentes que necesiten incorporar nuevos recursos. Me explico. En la pandemia nosotros tuvimos unas nuevas necesidades, por ejemplo, de insumos médicos que no habíamos previsto en diciembre de 2019 cuando esta Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la Nación. Algunos legisladores expresaron sus inquietudes al ministro de Hacienda, como los ingresos obtenidos productos de la colocación de los títulos valores de créditos. También el desglose de los gastos realizados de los 18 millones asignados al financiamiento para atender la emergencia, recuperación y reconstrucción económica y social del país. La gestión de hasta 3.000 millones de dólares, 2.000 en un primer tramo aprobado en el decreto 608 que tenía sus propósitos y otro de 1.000 millones que tenía otro propósito. El Comité de Veeduría Ciudadana, que va a tener una labor de contraloría para el manejo de estos recursos. De igual manera, los funcionarios de Salud y Agricultura explicaron el uso de los recursos. De llegarse a disipar todas las dudas en torno a este tema, se esperaría que esta semana se convoque a una sesión plenaria extraordinaria y así votar por la asignación. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y los 250 millones de dólares del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo serán distribuidos en 7 rubros de acuerdo a las autoridades de gobierno y estos son, ahí los tenemos en pantalla, 75 millones para gobiernos municipales, aparecen también 40 millones para productores agrícolas, 20 millones para FOPROMID, 55 millones contra partida de Fomilenio 2, 30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador, 12 millones para los veteranos y excombatientes del conflicto armado, 18 millones para atender emergencia, reconstrucción y recuperación de la economía en nuestro país. Bien, y vamos a revisar rápidamente la página donde se lleva la estadística de los casos de COVID-19 en El Salvador. Esa es la cifra global, 21.269 casos confirmados hasta este 11 de agosto de 2020. De este total, 9.897 son personas recuperadas. 570 son los salvadoreños que han muerto víctimas de esta enfermedad. Y el número de casos activos en los hospitales, 10.802.
Otro número importante en esa tabla, 21.676 son los casos que están en calidad de sospechosos. El número de pruebas que ha hecho El Salvador hasta esta fecha, 266.079. Y el punto importante quizás de este día, 22, que son los casos de las personas a las que se les ha dado el alta de los diferentes centros asistenciales. Esta cifra cambia porque seguramente se va a actualizar en el transcurso de las próximas horas. Vamos a continuar con más información. ¿Sabe usted que habitantes de al menos 50 viviendas de una colonia en el municipio de Soyapango se encuentran muy preocupados por el crecimiento de una cárcava que amenaza con socavar sus viviendas? Hoy se captaron imágenes del momento en que se desprendía parte de un paredón. Momentos en que se desprendía parte del paredón donde se ha formado desde hace 7 años una cárcava en la urbanización Bosques de Prusia en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. La filtración del agua por las lluvias, la fragilidad de la tierra y las vibraciones constantes por el paso de automotores aceleran los desprendimientos de tierra. Que amenaza con lo que es afectar una antena que se encuentra en la zona y así también influir parte en lo que es en el cambio del cauce del río por las tormentas y afectar lo que es la zona aledaña de Bosques de Prusia para poder dañar en el aspecto de la cárcava que se encuentra aquí a mis espaldas. Son unas 50 viviendas en riesgo, 5 de estas con mayor peligro, que están a unos 20 metros del corte de la cárcava. Estamos en alto riesgo, no queremos esperar a que las cosas lleguen a mayor, ya que esto ya viene desde la tormenta Amanda empezó a empeorarse porque no estaba así. Y sí, necesitamos una ayuda o una respuesta lo más pronto posible. Por el momento solo hay preocupación, pero no planes para invertir en obras de estabilización o mitigación. Yo siento que se espera demasiado hasta que las casas ya están colgando, que quieren venir a ayudar a irse a meter a una casa comunal. Yo siento que eso no es la solución. La solución es hacerlo antes que una casa se vaya. Por lo menos venir a ver y decir que van a arreglar algo, pero no se ve nada pues de ninguna, todos se tiran la pelota de un lado a otro que a nadie le corresponde. Tendría que hacerse un estudio especializado para así poder nosotros determinar qué es lo que se tiene que hacer en sí, ya que se puede hablar de una obra, pero dependiendo de los estudios de los ingenieros o de los técnicos adecuados, ellos van a determinar cuál es el proceso adecuado, ¿verdad?, para poder tratar lo que es este problema de la cárcava. En la zona se ha restringido el ingreso a particulares, especialmente a practicantes de escuelas de manejo, para evitar accidentes. Por hoy no se ha considerado la evacuación de residentes de las viviendas en riesgo. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. El equipo del Ministerio de Salud instaló cabinas móviles de diagnóstico de COVID-19 en Cojutepeque. Ahí se realizaron 300 pruebas. Por prevención por todos en la casa y porque tenemos una bebita también que la tenemos que cuidar también. Esta fue la motivación de Anabel para atender el llamado de las autoridades del Ministerio de Salud y someterse a la prueba PCR para la detección del COVID-19. Las 3 cabinas móviles de diagnóstico se instalaron en el Parque Central del municipio de Cojutepeque, donde 300 habitantes se sometieron al análisis. Parece perfecto porque nuestro municipio había sido uno de los que tenía mayor índice con contagio COVID, entonces es una buena decisión. Quienes se enfrentan en primera línea a este virus mortal también se sometieron a las pruebas. Pues así uno está también sabedor si porta o no porta el virus, porque para así prevenir llevar el virus hacia la casa, al hogar. Según las autoridades, continuarán realizando estas jornadas en los municipios con mayor riesgo de contagios al COVID-19 para la detección temprana y así evitar más muertes causadas por la enfermedad. Importante es acercar las pruebas a la población para hacer la detección oportuna y poder dar el tratamiento y así disminuir o cortar la cadena de transmisión. Ustedes ya saben que ahora se les está acercando el tratamiento a todos los positivos y se les va a dejar hasta su casa. Las pruebas están de 2 a 3 días más o menos, lo mucho se tardan unos 4 días, lo mucho, pero más o menos hoy se está entregando el resultado al tercer día, la respuesta.
Según datos de la página oficial sobre el Registro Nacional de la Pandemia, Cojutepeque tiene 198 casos confirmados, lo que lo convierte en el municipio con más contagios del departamento de Cuscatlán. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y a continuación vamos a hacer un recorrido por los diferentes departamentos del país. Tenemos el siguiente resumen. Elementos de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil y agentes metropolitanos procedieron a desalojar las aceras cercanas a la comunidad Tutunichapa 4. Según las investigaciones, las estructuras criminales utilizan a los indigentes de la zona para esconder ilícitos y alertar de los procedimientos policiales. Sindicalistas de la Corte de Cuentas de la República se concentraron para expresar su desacuerdo sobre el retorno a las labores. Aseguran que incumple con la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la reapertura del 24 de agosto y sostienen que la institución no cuenta con las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19. A menos de 20 días para que culmine el periodo de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, organizaciones lamentan que el proceso de entrevistas de los aspirantes haya sido breve y generalizada. 73 de los 75 aspirantes a magistrados fueron entrevistados por los diputados de la subcomisión, mientras que las organizaciones piden que sea una elección con base a méritos. El Juzgado Especializado A de San Salvador instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de 87 personas acusadas de pertenecer a estructuras delictivas relacionadas con delitos de narcotráfico en San Salvador y San Miguel. También un policía está acusado de pertenecer a esta estructura. Hacemos un espacio para comerciales. Esperamos que usted ya haya cenado, porque sabe que a partir de este día el periodista Julio Guevara retoma su sección Olores y Sabores. Vamos a comenzar con un platillo que está dando mucho de qué hablar, creado en pleno corazón de la capital salvadoreña. Estamos hablando de una mezcla equivalente a varias libras de sabor. Veamos. El sonido peculiar en una cocina. Pero en este caso, la diferencia la marca el ingenio de Isabel y Fernando. Una pareja de esposos que junto a un grupo de trabajadores sacan a toda prisa varios pedidos de una mega torta llamada Torito. Si usted se topa con ese pan se da cuenta de que lleva un trabajo de cocina muy arduo. Estamos hablando de toda una sensación creada en este negocio, ubicado en pleno corazón de San Salvador, exactamente en la 4ª calle Oriente. Es una opción de comida rápida para compartir. Es imposible que alguien diga, yo solo me lo comeré. Ya verá por qué. Fuimos testigos de la preparación y me quedé con la boca abierta. ¡Mire qué ricura! Sobre una base de pan se comienza a colocar todo, es decir, diversos vegetales, 2 capas de carne de res de 1,5 libras cada una, 1 libra de costilla de cerdo, 1 libra de tocino, papas fritas, huevos estrellados y baño de múltiples aderezos. Pues el torito es una receta tipo americana, tiene raíces americanas y tiene raíces europeas también, porque en las partes heladas la gente consume mucha carne, ¿verdad? Mucha grasa. Entonces... Levante la mano quien quiere, por favor. ¿Verdad que se antoja? La pandemia los llevó a inventar y les fue muy bien. El torito es buscado hasta decir ya no. Una opción que se sirve a domicilio sin importar distancia. La idea es que familias enteras disfruten sin salir de su casa.
realmente nosotros estábamos muy asustados cuando todo esto empezó, ya que las ventas decayeron de un día para otro a cero, ¿verdad? Les confieso, me surgió una duda. ¿Cuánto pesará? Resolvamos la interrogante. Aquí está el resultado. Y este es el famoso torito. Mire usted, listo para comerlo. ¿Es así o no es así? Es correcto, don Emilio. Aquí tenemos ya nuestra especialidad de la casa. Una de nuestras especialidades de la casa es un pan. Bueno, ya ustedes pudieron ver el libraje de él, ¿verdad? Está compuesto, está prácticamente hecho para unas 4 o 5 personas. Ante la pandemia del coronavirus, cientos de negocios han tenido que reinventar menú y aquí la supieron hacer. Optaron por mezclar una barbaridad de ingredientes entre un pan de tamaño verdaderamente llamativo que usted puede ordenar por medio de estas redes sociales. Y si se la lleva de atrevido, demuéstrelo. Entonces pidiendo uno más grande. ¿Qué le parece este? Ahí le dejo la opción. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República ha publicado lo siguiente. Ha informado que los bonos de El Salvador están a la alza en los mercados internacionales. Esto, según el mandatario, podría ser el efecto del plan de reapertura contingencial expuesto el día domingo en cadena nacional, que contemplaba medidas para reducir al máximo el contagio de casos de COVID-19 e impactar de manera positiva la economía de El Salvador. Según un informe, se estimuló el precio al alza de los bonos soberanos, específicamente del bono con vencimiento en 2052, debido al adecuado uso de los fondos. Eso es lo que ha publicado el presidente en su cuenta en la red social Twitter. Privilegiados con Rusia asegura tener lista una vacuna contra el COVID-19. El temprano hallazgo ha generado reacciones en la comunidad internacional y la OMS ya dio declaraciones. Rusia registró la primera vacuna que aseguran podría prevenir el coronavirus, según el presidente Vladimir Putin. Y es bastante eficaz, proporciona inmunidad sostenible. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. La vacuna fue probada en humanos en tiempo récord. El gobierno ruso tiene previsto comenzar a distribuirla este mismo mes a maestros y personal médico, a pesar de que solo se han completado 2 de las habituales 3 fases de prueba. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en la tercera fase, la vacuna se administra a miles de personas y se aprueba su eficacia y seguridad. Una cuarta fase incluso es probable para muchas vacunas, asegura los CDC, para someterlas a estudios formales después de que se aprueba y se autoriza. El vocero de la Organización Mundial de la Salud se mostró cauteloso ante el anuncio de Rusia. Pero una vez más, la precalificación de cualquier vacuna incluye la revisión y evaluación rigurosa de todos los datos de seguridad y eficacia requeridos. Según la OMS, actualmente hay más de 150 potenciales vacunas en desarrollo, 6 de ellas en la fase 3 del proceso, pero la rusa no figura en la lista. Autoridades alemanas, por su parte, expresaron dudas sobre la eficacia y seguridad del hallazgo temprano de Rusia. Los expertos, incluido Anthony Fauci, el mayor experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, han alertado que distribuir una vacuna antes de realizar las pruebas puede ser, en el mejor de los casos, problemático. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y hoy se conoció quién será la compañera de fórmula para el aspirante a la Casa Blanca por los demócratas, Joe Biden. Los detalles de esta y otras noticias en el siguiente resumen. Joe Biden luchará por la Casa Blanca junto a Kamala Harris. El candidato demócrata a la presidencia anunció que la senadora por California será su número 2 en la campaña contra Donald Trump de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
Harris, de 55 años, se convertirá en la primera mujer negra y la primera de ascendencia asiática en ser candidata a la vicepresidencia del país. México firmó convenios con 2 farmacéuticas chinas y una estadounidense para realizar ensayos clínicos de una posible vacuna contra el COVID-19 a partir de septiembre. Se realizará en la fase 3 que mide la eficacia de la vacuna a gran escala, luego de una primera que ve la seguridad y una segunda que mide su efectividad en grupos reducidos. La detección de 4 casos de transmisión local de COVID tras más de 100 días sin haber confirmado ninguno llevó a Nueva Zelanda a reinstaurar el confinamiento para Auckland, una ciudad la más poblada. La primera ministra dijo que todos deberán trabajar en casa, excepto los trabajadores esenciales, así como el cierre de lugares públicos. Investigadores colombianos que trabajan en un tratamiento con plasma de convaleciente lograron resultados alentadores en un estudio piloto para tratar pacientes con COVID-19. El estudio fue favorable en el 80% de los casos. Estamos llegando al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Como siempre, pues les agradecemos su sintonía y que igualmente les hacemos el llamado para que continúen cuidándose del contagio del coronavirus. Es de recordar que todavía estamos en una situación de contagio masivo y nos corresponde a los ciudadanos pues hacer nuestra parte cuidándonos. Así despedimos esta entrega informativa. Les deseamos que tengan una buena noche.